ensayos argumentativos. Bueno, ayer casualmente era una festividad que era la festividad de San Juan, y yo quise escribir algo sobre las costumbres y tradiciones de mi pueblo. Entonces les voy a compartir, ¿ya? Aquí tenemos la introducción, les voy a leer para ver la conexión de las ideas y sobre todo la oración principal. Una de las fiestas más importantes en la localidad de Villa Serrano, especialmente para los niños y adolescentes, aunque también para los jóvenes y adultos, era la festividad de San Juan, que se realiza el 23 de junio, para lo cual se iniciaban los preparativos desde muy temprano en la mañana. Después de desayunar, se formaban pequeños grupos para subir a los cerros, en los cuales habían plantas secas de verbena, suncho, plantas que eran arrancadas de raíz o cortadas por los más grandes del grupo. Se amontonaba estas plantas y teníamos que hacer 2 o 3 viajes hasta el pueblo, con la carga en nuestra espalda. Era muy divertido porque veníamos jugando y cantando por todo el trayecto desde el cerro hasta el pueblo, es decir, hasta la vereda de cada casa donde se acopiaba el material para la fogata. Bueno, tal vez a algunos les parezca algo extraño, pero algunas palabritas que yo utilicé acá en esta pequeña introducción son palabras, como yo les había mencionado, no se puede utilizar muchos modismos, ¿no? Pero sin embargo, yo, como crecí en esta población, empecé a nombrar algunas plantas, por ejemplo, como el suncho, que no le conozco otro nombre, entonces no le puedo cambiar. La verbena también son otras plantitas delgaditas y secas que arden un poquito medio reventando y son hojas secas, ¿no? Entonces mencioné eso. Y aquí en la primera parte, en la introducción, ¿de qué estoy hablando? No se pueden participar. ¿De qué estoy hablando? ¿Dónde estará la oración principal en la introducción? Si alguien puede participar. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. No, antes que nada quería preguntar algo. No puedo ver la lectura que usted está mencionando, solo veo la carátula de su informe, de su diapositiva. Perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Siempre pasa eso con el MIT, que cuando le damos la copita para ampliar, se queda en la primera diapositiva. Entonces vuelvo. ¿Ahora sí lo ven todos? Está bien, muchas gracias por la aclaración, porque miren, yo estaba pasando pensando que ustedes lo veían. Ahora sí es posible que lo vean todos. ¿Se ve todo? ¿Sí? Pueden opinar, sí, se ve, licenciada. Sí, licenciada. Ya, ahora le voy a dar la ampliación para que a veces es un poquito más, más fácil leer así cuando está con letra grande. Ahora se ve la segunda diapositiva, lo que acabo de leer, o sigue viéndose la carátula. Sí, licen, se ve ya la lectura. Muchas gracias, mil disculpas. Cualquier detallito me hace notar, por favor, como yo no estoy al otro lado, no puedo ver. Entonces, aquí estoy haciendo un pequeño ensayo personal, sobre todo hablando de las costumbres y tradiciones de mi pueblo. Estoy haciendo un ensayo personal. A ver, vamos a ver, esta es la introducción. Ahí se pega así cortita, no tan grande. ¿Dónde estará la oración principal en esta introducción? ¿Alguien puede colaborar en ubicar la oración principal? ¿De qué hablé en todo el párrafo? ¿Qué describí en todo el párrafo? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Lisa, lo escuchamos. Ya. A ver, en la introducción yo les había mencionado que debemos atraer la atención del lector, ¿no? Debe haber una oración principal sobre la cual debe girar todo lo que yo voy a detallar después. Entonces, ¿dónde estará la oración principal en esta pequeña introducción?
la oración principal es la festividad de San Juan que se realiza el 23 de junio. Esa es la oración principal, porque yo después estoy detallando ahí. Y yo les había mencionado a ustedes que muchas veces no debemos utilizar modismo. Sin embargo, yo estoy, ¿están viendo lo que estoy presentando? ¿Se ve? Hola. Se ve, Lice. Ya, entonces aquí yo tengo, estoy describiendo la fiesta de San Juan, pero yo mencioné algunos modismos de mi pueblo porque yo no conozco otra forma de mencionar las palabras como la verbena, el sunchu. Por ejemplo, estoy mencionando se amontonaba, puedo decir se acopiaba, ¿no? Pero en nuestro estilo, a manera de hablar al estilo de ella, yo estoy amontonar. Entonces, si yo utilizaría una palabra, puedo decir se acopiaba o se juntaba, ¿no? También estoy describiendo un poquito, ya les había dicho que cuando uno hace un argumento, describe. Por ejemplo, aquí estoy describiendo que teníamos que llevar la carga de nuestras espaldas, en la espalda, y teníamos que atravesar 4 ríos. Entonces, nosotros esperábamos mucho esta fiesta, y ayer lo escribí inspirándome y recordando un poquito sobre mi infancia, sobre mi niñez, y esa es la pequeña introducción. No sé si a alguien le queda alguna duda de cómo tiene que ser la introducción. ¿Está todo claro? ¿Sí? Bueno, pasamos a la segunda parte que viene a ser, ¿qué viene después de la introducción, según lo que ya hemos visto? Después de la introducción, ¿qué viene? El Desarrollo. desarrollo. Ahora voy a pasar a detallar algunos de los párrafos. Por ejemplo, acá tengo, primeramente, ahí ya va el desarrollo. Primeramente, es una palabra con la que se puede empezar el primer párrafo del desarrollo, o también puedo decir en primer lugar, para iniciar, también puedo decir, ¿no? Para iniciar o en primer lugar, desde que tengo uso de razón, recuerdo con mucha alegría esta celebración, porque además de recordar los maravillosos tiempos de mi infancia, también vienen a mi mente anécdotas muy graciosas, como por ejemplo, yo les había mencionado que para que lo que estamos describiendo tenga sustento, tengo que citar algunos ejemplos, pues como en este caso es algo personal a lo que yo estoy haciendo, no necesito de ninguna bibliografía porque yo lo viví, entonces no estoy haciendo una cita, sino estoy poniendo ejemplos. Como por ejemplo, recuerdo que uno de mis vecinos, por no volver a realizar un viaje más, me faltó la coma ahí, por ejemplo, un viaje más, cargó en su espalda el doble de la verbena que usualmente cargábamos. Y con el sobrepeso que llevaba, al saltar las pinquinas, nosotros le llamamos así, y ahí abajito les describo qué son las pinquinas. Los tarijeños dicen las saltañitas, creo. A otras personas dicen las saltaderas. Allá nosotros le llamamos pinquinas, pero está en quechua. Y no conozco otra forma de denominar eso, porque así lo aprendí. Son unas piedras grandes colocadas en el río para no pisar el agua, entonces hay que dar unos pasos largos de una piedra a la otra para no pisar el agua, mejor dicho, ¿no? Al cruzar el río. Ahí les estoy detallando, estoy en mi primer párrafo del desarrollo. Dice, uno de mis vecinos, por no volver a hacer doble viaje, al saltar las pinquinas en el último río, cayó al agua y mojó toda la verbena que llevaba en la espalda. Al principio nos causó gracia, pero después sentimos mucha pena por lo ocurrido y le compartimos de nuestra carga entre todos, pues cuando en un pueblo pequeño en el que hay 2 escuelitas, en mi pueblo había una escuela de varones y otra escuela de niñas, y un solo colegio y una escuela superior de formación de maestros. Entonces nosotros en mi pueblo crecimos como una familia, un pueblo pequeño, todos nos conocíamos, todos nos llevábamos bien, ¿no? De esa manera los lazos que nos unían no solamente eran de amistad, sino de hermandad. Y así crecí en mi pueblo con muchos hermanos y hermanas a los que recuerdo con mucho cariño y que cada día y que cada celebración
de San Juan, por ejemplo, me transporta a aquellos maravillosos años de mi infancia. Ahí está el primer párrafo de mi introducción. Aquí voy con el segundo, mejor dicho, de mi desarrollo. Aquí voy con el segundo párrafo. Antes había dicho primeramente, aquí voy en segundo lugar. También puedo decir, por otro lado, para continuar con lo antes mencionado, puedo decir una palabra introductoria, que todo eso ya lo van a ver en el otro taller con la licenciada Cristina, que ella le va a dar los conectores, las palabras para iniciar el párrafo, cada párrafo de la introducción, del desarrollo y de la conclusión, pero yo continúo con el segundo párrafo de mi desarrollo. En segundo lugar, quiero mencionar que el afán de recolectar ramas secas para las fogatas era como una competencia entre calles para ver qué calle tenía la fogata más grande y quién tenía más. Estoy mencionando otra vez una palabrita en quechua, que no sé cómo se traduce al español porque esa planta la conozco en quechua nomás, que se llamaba sotrocillo, así le llamamos, para hacer reventar. ¿Y cuáles eran los que reventaban más fuerte? Los sotrocillos eran unos palitos largos, aquí no le puse el ejemplo. Los sotrocillos eran unos palitos largos, con huecos por dentro, parecidos a la caña hueca, que al calentarlos y golpearlos en una piedra, reventaban como cohetes. Entonces eran nuestros cohetes artificiales. En fin, la diversión era sana. En mi opinión, no dañábamos el medio ambiente porque se quemaban ramas secas que no propagaban humo, solo calor natural y abundante iluminación. Solo hacíamos que la noche más fría del año se convierta en una noche agradable y sobre todo que se conserve la tradición de la noche de San Juan. Por ejemplo, yo revisé este trabajo, este pequeño ensayo, pero sin embargo, miren, al leerlo otra vez, yo sigo encontrando algunos pequeños errorcitos que se me escaparon. Entonces, una recomendación, cuando ustedes escriban su ensayo, tienen que leer 1, 2, 3 veces, y si es posible tienen que grabársela, o tienen que grabar lo que están leyendo para que ustedes encuentren dónde está el error. Por ejemplo, aquí digo, voy a volver a leer desde la tercera, de la última, penúltima, de la antepenúltima línea, porque se quemaban ramas secas que no propagaban humo, solo calor natural y abundante iluminación. Queríamos hacer, puedo decir, porque aquí estoy repitiendo, solo, no puede haber redundancia de palabras en un artículo, ¿no? Solo calor natural y abundante iluminación. Hacíamos que la noche más fría del año se convierta en una noche agradable. Puedo borrar solo que hay, o también puedo cambiar, ¿no? Para evitar las redundancias. Solo calor natural y abundante iluminación. Coma puede ser haciendo que la noche más fría del año se convierta en una noche agradable y sobre todo que se conserve la tradición de la noche de San Juan. Ese sería el segundo párrafo del desarrollo. Voy con el tercer párrafo del desarrollo. Aquí en el tercer párrafo, por otro lado, las brasas de lo que se quemaba, servía para hacer huatía. Estoy utilizando otra palabrita en quechua. Huatía de camote y de lacayote. Tal vez muchos de ustedes conocen estas dos. Bueno, el camote es un tubérculo, la lacayote es de la familia del zapallo, anguilina, de los cariotes, que algunos le llaman, tiene un nombrecito zucchini, creo que más, zucchini, más exacto, entonces de esa familia. Ya que
pasada la quemazón, se enterraba debajo de las brasas camote morado y amarillo. Habían dos variedades allá en mi pueblo. Y las cayotes maduras. Y al otro día, miren, a ver que revisé y estoy encontrando unos, y al otro día se desenterraban para comerlos calientitas. Como estoy hablando de las cayotes, pues si comerlas, si estoy hablando de cómo te comer, para comerlas calientitas, que así se conservaban por el calor de las brasas, ya no lo expliqué, ¿no? Por el calor de las brasas. La víspera de San Juan era una festividad muy alegre para todos en el pueblo. La mayoría de los jóvenes y adultos celebraban de distinta manera, ya que la alcaldía organizaba una fogata bailable para todos aquellos que quieran divertirse con música al vivo o con amplificación. La fiesta era gratis e incluso invitaron algunos ponches con canela, de canela con cingani para combatir el frío. Finalmente tengo aquí mi conclusión. Dice, en conclusión, aquí puedo utilizar las palabras, en conclusión, en resumen, puedo decir, finalmente, la festividad de la víspera de San Juan, que se realiza el 23 de junio en mi añorado pueblo de Villa Serrano, debe mantener su originalidad debido a que es una celebración muy bonita y que, en mi opinión, no daña al medio ambiente, porque no se utiliza fuegos artificiales que contengan pólvora, ni se deforesta los cerros, porque la verbena y el suncho que se utilizan en las fogatas, tendría que añadir, son plantas secas que no provocan humareda y la diversión es sana. Entonces ahí yo les compartí un poquito de mis costumbres y tradiciones de mi pueblo. No sé si alguien quiere preguntar algo, tal vez alguna curiosidad de algunas palabras que yo mencioné que están en quechua, o tal vez algo que les haya llamado la atención. Bueno, lo había preparado para ayer, por eso hablé de la festividad de San Juan y cómo se celebra en mi pueblo. Me olvidé mencionar algunas cositas que, por ejemplo, como éramos niños y adolescentes, sobre todo los más grandecitos, saltaban por encima del juego, pero no es como un porongo que caminan, sino saltaban por el juego, ¿no? Era una manera de dar un salto veloz, claro que no se quemaba, era más la manera de jugar. Bueno, les compartí algo de mis costumbres, a manera de dar un ejemplo. En el primer párrafo está la introducción. En la introducción está la oración principal. Y en todos los párrafos que desarrollé hasta la conclusión no me salí del tema. En todo fui mencionando todo lo que se refería a la festividad de San Juan. Ahora espero la opinión, la pregunta, alguna duda de los participantes. Listen, yo quisiera una recomendación. Sucede que cuando hago o artículo o ensayo, tiendo siempre a irme por las ramas, o sea, empiezo a perder el rumbo. ¿Cómo, qué tipo, qué truco, cómo le hago para volver otra vez al tema central? Porque, por decir, si tengo que hablar de una técnica de pintura o de técnicas de pintura, no solamente así de manera global, por decir, puedo hablar de que existen las tradicionales y no tradicionales. Y a veces empiezo a hacerlo tan grande, o sea, investigo nuevo material y sigo, y de repente ya me fui con que la biografía de cierto artista, digamos, que usaba eso y ahí me enfrasqué. Entonces, ¿cómo le hago? Porque por lo general siempre me pasa. Cuando estoy haciendo un ensayo o un artículo, siempre me pasa. Algo que les había recomendado yo al inicio de los talleres es que ustedes no tienen que alejarse mucho de la idea principal, de la oración principal que está en la introducción, la cual debe ser mencionada en cada párrafo. En cada párrafo se debe mencionar la idea principal. Si bien es cierto que algunos ensayos, algunos artículos necesitan de investigación, esta investigación no tiene que alejarse mucho de la idea principal. Tiene que conectar una oración con otra, tiene que ir entrelazada. Yo lo hice, no sé, desde mi punto de vista,
Yo lo hice lo más sencillito posible. No sé si a ustedes les pareció que me fui por otro lado, tal vez, o no sé. A ver, quiero su opinión de ustedes. O habían algunas oraciones fuera de contexto que no tengan que ver con la festividad de San Juan. La verdad que no, su lenguaje es bastante sencillo, entendible y estaba concreto, ¿no? A mí creo que a veces me falla eso, ¿no? Inclusive también en las palabras que uso. De repente, palabras muy rebuscadas o palabras Si bien muy... es cierto que tenemos que utilizar palabras rebuscadas, por ejemplo, yo utilizo una palabra, como decir, muy común, amontonábamos, ¿no? Entonces yo siempre, nosotros le decía, pero en otras palabras yo tendría que decir, recopilábamos el material, podría decir, no sé, otros sinónimos de recopilar, de acopiábamos el material, por ejemplo, de las verbenas, el sunchu, no sé si algunos de los que están presentes conocen estas plantas, tal vez les es extraño, pero son palabras que son típicas de allá de mi pueblo que están en quechua y yo no tengo otra forma de mencionarlas porque no conozco la otra forma de decir estas palabras, ¿no? Bueno, hasta ahí les queda un poquito claro cómo es los ensayos. Lo que les sugiero, Anita, es siempre que usted esté escribiendo, trate de conectar una oración con la otra. Y si usted pone una cita, también la cita tiene que estar relacionada con la idea principal. No podemos irnos o no podemos alejarnos mucho de la idea principal. Esa es mi Muchas, sugerencia. muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar, que quiera preguntar algo? Licen, yo quería hacer una pregunta acerca de esto de los ensayos. Sí, Mayerlin, la El ensayo escucho. que tenemos, el ensayo que tenemos que realizar, ¿de qué se va a tratar o tenemos que buscar nuestro propio Ustedes tema? buscan, ahorita yo voy a leerles otro del feminicidio, también tengo otro del coronavirus, y ustedes pueden escoger el tema que ustedes deseen, el que sea de su agrado, Y ¿ya? así No, como usted hizo este ensayito, algo de su pueblo, yo como soy de aquí de la provincia de Vallerande, yo igual quería hacer de aquí de mi pueblo. es mucho mejor, mire, usted no necesita ni siquiera buscar citas bibliográficas, no necesita bibliografía porque usted conoce, sabe todo, ¿no? Entonces no hay necesidad de muchos adornos. Y es mejor escribir de lo que uno sabe, de lo que uno conoce, así las palabras o el lenguaje fluyen, las oraciones fluyen. A veces sobran, por ejemplo, ahora cuando yo iba leyendo, a medida que iba leyendo, aumentaba algunas otras cositas de manera verbal. ¿Por qué? Porque yo tengo conocimiento del tema que estoy hablando. Es mucho más fácil escribir un ensayo de algo, por ejemplo, un ensayo de una experiencia que ustedes hayan tenido, de un viaje. Por ejemplo, yo puedo escribir de un viaje que hicimos a Quillacollo. Y puedo empezar diciendo, en las escuelas superiores de formación se tiene como una forma de intercambiar experiencias, las visitas a diferentes escuelas superiores de formación de diferentes lugares que están en otros departamentos. No, la especialidad de comunicación y lenguaje, tercer año, visitó la Escuela Superior Simón Bolívar, ubicada en Quillacollo, en la localidad de Paucarpata. Fue una experiencia muy maravillosa e inolvidable. Ahí está ya mi introducción. Digo maravillosa e inolvidable, pero tengo que empezar a decir por qué. En primer lugar, desde el momento que nosotros llegamos a la escuela a la Escuela Superior Simón Bolívar en Paucarpata, incluso antes de llegando nosotros aquí, yo creo que era el lugar, nos encontramos con una gran sorpresa. Miren, no estoy escribiendo, pero estoy diciendo el ensayo de manera verbal. ¿Por qué de manera verbal? Porque yo conozco el tema y miren, no lo estoy escribiendo. Primeramente, fuimos sorprendidos en la localidad de Quillacollo por un grupo de estudiantes que portaban unos carteles diciéndonos bienvenidos a la Escuela Simón Bolívar, estudiantes de la normal Enrique Pinón. Para nosotros fue algo inolvidable, algo gratificante.
En segundo lugar, llegamos a la escuela de Pau Carpata, ubicada en Pau Carpata, y nos encontramos con una sorpresa aún mucho más agradable. Estaban ahí todos los estudiantes esperándonos en fila, haciendo columnas como cuando llega una persona importante, como si estuviese llegando el presidente. Nosotros nos sentimos muy halagados de ver esa organización que ellos tenían, y llegamos y nos recibieron con aplausos. Ingresamos a la unidad, a la escuela superior, y observamos que todo era increíble, había una limpieza, era todo, como quien dice, brillaba de limpio, todo muy bien organizado. Llegamos a la sala donde nos habían preparado el desayuno, intercambiamos palabras de bienvenida, y fue una experiencia muy bonita. Es mi primer párrafo del desarrollo. El segundo párrafo, una vez hechas las presentaciones, empezamos a trabajar sobre el intercambio de experiencias. Algo que fue tan maravilloso porque nosotros nos sorprendimos también con otro aspecto que ellos tenían, el dominio de la lengua originaria quechua. La mayoría de los estudiantes se expresaban en la lengua originaria quechua, pero también nosotros no quedamos atrás. Algunos estudiantes empezaron a hablar guaraní, otros empezaron a hablar inglés de manera fluida, algo que para ellos fue sorprendente. Había un estudiante que hablaba los de Brasil, portugués, y también fue sorprendente. Finalmente colocaron música y hicimos una pequeña demostración de un baile típico oriental. Luego ellos también quisieron demostrarnos un baile típico de allá. Luego yo también bailé, como soy yo de Chuquisaca, bailé una cueca chuquisaqueña con uno de Cochabamba. Todo para entrar en ambiente de confianza y de seguridad. Ese sería mi segundo párrafo de mi introducción. El tercer párrafo, una vez hechas las presentaciones, los intercambios, nos reunimos en el comedor, almorzamos, pasado la hora de almuerzo, hicimos ya el intercambio de experiencias, pero culturales. Ahí sí fue donde más nos destacamos, porque como ustedes saben, la Escuela Superior de Formación Enrique Finot tiene muchos artistas. Llevamos nosotros un drama, el cual fue era una atracción única, porque para ellos era la primera vez que habían escrito una dramatización tan bonita, y además que nosotros fuimos muy organizados. Llevamos canto, drama, baile, trajes típicos, y ellos no quisieron quedar atrás. En colaboración con otra estudiante de la normal Enrique Finot, organizaron también un drama para no quedar atrás, pero ahí nosotros sorprendimos con nuestras cualidades artísticas del baile, el canto, el drama, que fue bien aplaudido por ellos. Finalmente nos servimos un refrigerio, y al finalizar la tarde nos dieron unos reconocimientos muy bonitos. De acá nosotros habíamos llevado otros reconocimientos, y fue algo maravilloso e inolvidable. En conclusión, en resumen, las experiencias de intercambios pedagógicos son actividades pedagógicas muy importantes que enriquecen la forma de aprendizaje, porque no solamente se aprende en el aula, además que nosotros de allá aprendimos muchas otras cosas. Por ejemplo, algo muy importante de destacar, mire, ahorita por ejemplo me estoy saliendo, estoy dando de la conclusión, estoy dando un resumen, que cuando fui la única docente, la docente de allá me presentó hasta con el señor de la fotocopiadora. Sin embargo, nosotros acá en la normal Enrique Finot, muchas veces antes que estén ustedes, nosotros veíamos que llegaban delegaciones de físico-química, vinieron de Tarija, de no sé dónde vinieron a otra especialidad, pero las demás especialidades ni nos enterábamos. Sin embargo, ellos nos presentaron, y fue un pequeño inconveniente que ese día había una reunión, sino todo lo que llevamos para presentar, el baile, todo eso lo íbamos a hacer para todos los estudiantes, pero por ese pequeño inconveniente que ellos tenían una reunión ya agendada de mucho más antes, no pudimos hacerlo en su teatro, y lo hicimos en un aula. Entonces ya estoy haciendo mi resumen. Ya les hice otro ensayo, pero se los dije de manera verbal.
Y no me salí de ninguna parte del tema porque entrelacé una idea con otra. No sé, ahora espero su opinión, alguna duda que tengan. Mayerlin, por ejemplo, me decía que es importante hablar de algo que uno ya sabe. Por ejemplo, yo hablé de esta experiencia, intercambio de experiencias pedagógicas con los estudiantes de la normal de Quillacollo. Y lo hice así, de manera natural. Ahí con mi introducción, estaba mi desarrollo y la conclusión, pero no escribí una sola palabra. Algo que les haya llamado la atención, tal vez, algo que quieran preguntar. Yo quería preguntarle, dicen, ¿cuántas hojas tenemos que hacer nuestro ensayo? En la estructura del ensayo yo les compartí que tiene que ser en Arial, en New Times Roman número 12. No existe una cantidad exacta de hojas. Ustedes pueden escribir un ensayo que tenga de 1 a 2 páginas, de 2 a 3, de 3 a 5, hasta de 5 a 10 páginas, como les voy a mostrar en los otros ejemplos, pero siempre y cuando teniendo el cuidado de que no pierda la importancia, no pierda la esencia de lo que ustedes están escribiendo. No hay un parámetro. Decirle, no tiene que pasar de una hoja o no tiene que pasar, no, eso depende de ustedes, depende de cuánto tienen ustedes para escribir. Mayerlin, ¿algo más? ¿Alguien más que quiera preguntar algo tal vez? No, está aquí. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Hola. Yo quisiera saber qué pautas podemos tomar cuando a nosotros, digamos, un docente agarra y nos dice que hagamos un ensayo de un libro que no nos ha explicado, no tenemos ni idea de qué es lo que hay en ese libro que nos mandó a leer para hacer el ensayo, digamos. ¿Cómo podemos lograr un ensayo que sea... Yo les había mencionado, Alejandra, perdón que la interrumpa, que cuando uno hace un ensayo tiene que leer bastante, tiene que empaparse del tema, para que así usted con facilidad pueda conectar las ideas y pueda usted desarrollar su ensayo de manera natural. Pero si usted no lo lee el libro, entonces no va a saber qué escribir en el ensayo. Lo importante es leer todo el libro. Tal vez si el libro es muy amplio, podría hacer scanning, le llamamos nosotros en inglés del libro, leer a grandes rasgos, leer la esencia del libro y escribir de eso. Pero sí o sí debe ser leído el libro porque si no, no hay de dónde usted pueda inventarse. Por ejemplo, si le dan el libro, supongamos, La Odisea de Homero, y si no la lee usted la Odisea, y tal vez leyó un libro que puede ser, a ver, uno de María de Jorge Isaac, por ejemplo, estas obritas clásicas, los cánones literarios, entonces usted bien podría confundir el contenido de la una obra con la otra, pero si usted no lee el libro, difícilmente va a poder escribir un ensayo. Usted tiene que leer, es la única manera de que usted base sus ideas en el contenido del libro. ¿Alguna otra duda? Dicen, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. El ensayo que vamos a realizar, ¿a qué medio se le tenemos que enviar? Eso lo van a coordinar con Vania y con José. Ellos creo que tienen un grupo, ahí lo van a enviar y nosotros los vamos a revisar. Y el estudiante que presenta su ensayo va a tener acceso al certificado, porque como saben, tiene que haber un producto para tener acceso al certificado, ¿no? De nada sirve que yo entre a los talleres y no hay ni producto, tiene que haber un producto. No importa si no está bien. Miren, por ejemplo, yo escribí uno de San Juan, de la noche de San Juan, que hace años que yo a mi pueblo me vine cuando tenía 16 años, creo, pero aún sigo recordando como si fuese ayer. Entonces, escribir de algo que a uno le gusta, que le agrada, es fácil. Y no sé, hay tantas vivencias que ustedes tienen que pueden escribir, ¿no? O también pueden tomar hechos de coyuntura actual, como el caso que yo enseguida voy a leer sobre el feminicidio.
Ustedes incluso pueden basarse en algún libro que hayan leído que tenga alguna relación con un hecho de su vida. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo porque se nos va a ir la hora y ya no me va a dar el tiempo de presentar. A ver, ahora estoy compartiendo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo o no? Sí, se ve. A ver, ¿me pueden decir el título de la? ¿Alguien puede leer el título? Costumbres y tradiciones No, entonces no es eso. Estoy compartiendo otra cosa ya. Ahorita estoy compartiendo. Estoy compartiendo otro material. Ahora me van a decir si se ve. Ahora sí. ¿Puede leer alguien el título de lo que estoy compartiendo? Las implicaciones del feminicidio en la sociedad boliviana. Muy bien. Ese es el otro ensayo que quiero mostrarles como ejemplo. Aquí está la oración principal en letra de otro color. Aquí tengo en letra roja. Vamos a ver. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Lo mismo que estaba compartiendo hace rato. ¿Sí? Seguimos en las implicaciones. Sí, pero se ve lo demás, la introducción. Sí, tal cual, todo el documento de Juan. Anita, por favor, ¿lo puede leer? Claro. Actualmente estamos viviendo en una época de desarrollo científico y tecnológico muy acelerado, así como de importantes avances, además de la creación de muchas leyes relacionadas con los derechos humanos, sobre todo leyes que protegen a la mujer de cualquier tipo de violencia. Sin embargo, en muchos países latinoamericanos, tales como Bolivia, las mujeres viven en un ambiente de inseguridad y violencia, que en la mayoría de los casos lamentablemente terminan en asesinatos. Esto es lo que se conoce como feminicidio, el cual trae consigo muchas implicaciones. Muy bien, Anita, muchas gracias. Ahí tengo la idea principal, la oración principal de la que les vengo hablando desde el primer día del taller. ¿Cuál es la idea principal entonces? Ahí dice, en muchos países latinoamericanos, tales como Bolivia, las mujeres viven en un ambiente de inseguridad y violencia, que en la mayoría de los casos lamentablemente terminan en asesinatos. No quise ahondar mucho en el tema y me fui de lo general a lo específico porque no solamente en los países latinoamericanos, también en Centroamérica existe mucho feminicidio debido al machismo. Por ejemplo, uno de los países creo que es número uno en machismo es México. Hay otros países centroamericanos también donde hay mucho maltrato. Entonces vamos a hablar ahora de Bolivia. Esta es la idea o la introducción. Aquí tengo el primer párrafo de mi desarrollo. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿O sigue la introducción en la pantalla? A ver quiénes estaban participando hace rato. Alejandra, creo que... Alejandra, por favor. Sigue en la introducción, Licen. Creo que vamos a volver nomás a la pantalla pequeña. Es que cuando lo voy ampliando no pasa. Ahora sí, Alejandra, ¿puede? Sí. Ya, por favor. Primeramente, es necesario entender que el concepto de feminicidio tiene ciertas diferencias con el delito de homicidio, aunque en ambos casos se trata de una acción u omisión que puede causar la muerte de alguien. Cuando hablamos de feminicidio, las razones que lo motivan están profundamente vinculadas con el odio y la discriminación, en muchos casos la misoginia. En otras palabras, las mujeres terminan siendo asesinadas
solo por el hecho de ser mujer o porque algunos hombres ven a las mujeres como seres inferiores, incapaces de hacer grandes cosas. Muy bien, esa es la primera parte. Ahí yo, mejor dicho, ahí utilicé algunos términos. Por ejemplo, misoginia. ¿Alguien puede decirme el concepto de la palabra misoginia? Cuando una mujer señala a otra, cuando Es el una odio mujer dice a otra, es el por odio es el odio al género femenino. Puede ser de un hombre, pero también a veces hay odio entre mujeres. Entonces el odio, la aversión, no sé, el término más bajo que puede ser de odio hacia el género femenino, hacia una mujer. Yo pude poner ahí una cita, ¿no? Para explicar misoginia, puedo traer de Wikipedia y poner ahí como una cita el concepto. Y eso ya lo pongo en mi bibliografía, ¿ya? Entonces ahí puedo poner el concepto de misoginia para algunos que no entienden, para algunos que el término es nuevo. Muy bien, vamos a pasar al segundo párrafo del desarrollo. Vamos a ver alguna otra voluntaria, porque creo que hay más mujeres que hombres. Ahí estaba Mayerlin, no sé, alguien que quiera leer, algún voluntario, por favor. ¿Se ve en la pantalla donde dice según varios estudios realizados? ¿Ven eso en la pantalla ustedes? Sí, se ve. Dice por orden de lista, nomás, ni modo. No por orden de lista, entonces vamos a ver. Tenemos que practicar lectura también. A ver, creo que hay un varón acá. No, Alejandra. Lorena Flores. A ver, vamos a ver con Lorena. Ah, ya, ¿Mariela? ¿O quién va a leer? A ver. Yo, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Ya, según varios estudios realizados. Hay música de fondo. Ya, continúe. Continúe. Hola. Según varios estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas, existen países donde se presentan casos de feminicidio casi todos los días. Estos lugares son en su mayoría donde se brinda menor protección a la población femenina. De este modo, encontramos que en algunos departamentos de Bolivia existen altos índices de violencia contra la mujer, quien no es respetada y muchas veces llega a perder la vida. Por ejemplo, Vilma Zurita, de 29 años, fue apuñalada el domingo 4 de abril por su expareja a plena luz del día y ante la mirada aterrorizada de varios transeúntes, quienes quedaron inmovilizados al contemplar la horrible escena. En uno de estos ingresó del supermercado Hipermaxi, ubicado en la doble vía a La Guardia de Santa Cruz, informó la Fuerza Especial de la Lucha contra Violencia, FELCB. La mujer deja 2 niños en la orfandad. Sí, página 7 digital, sí, esa es ya la fuente de donde se sacó la información. Página 7 digital, domingo 4 de abril del año 2021, ahora 13 y 22, fue donde se dio la noticia o salió en el periódico, ¿no? Esto es en la página 7 digital, esto entonces es en internet. Bueno, aquí tenemos el segundo párrafo de la intro del desarrollo. Vamos a pasar al siguiente párrafo del desarrollo. Otro voluntario, por favor. Una voluntaria, un voluntario. Mariela, creo que está por ahí Mariela.
Lice, buenas Hola. noches. ¿Se refiere a mí? Buenas noches, Marielita. Sí. Ya, Lice, está bien, pero estoy interpretando, Lice. Igual lo voy a hacer, Lice. No, Por otro perdón, no, lado, usted está interpretando. Sí, otra persona, por favor, que nos pueda colaborar, porque Mariela es la intérprete de Romy. Yo le hice, Ya, por favor. Muchas Ya. gracias por la participación. Lea. Por otro lado, es importante entender que los abusos contra la mujer forman parte de distintos ámbitos de la sociedad. No solo es una cuestión que afecta a la clase baja, media o alta. Se puede mencionar que en el departamento de Chuquisaca, la profesora Jenny Velázquez Palomino, quien falleció la madrugada del 31 de agosto, luego de recibir un brutal golpe en la cabeza, propinado por su expareja y padre de sus dos pequeños hijos, a quienes deja en la orfandad. El presunto autor de profesión ingeniero, quien ocupaba un cargo importante en la alcaldía de Villaserrano, de donde se transportó en una motocicleta hasta la localidad de Padilla para lograr su cometido. Fue aprehendido por la policía y hoy pasará a medidas cautelares. Es el quinto feminicidio del año en Chuquisaca. Fuente Correo del Sur. Muy bien, ahí tenemos también la fuente de información de donde se sacó la noticia, ¿no? Sin embargo, este caso, por ejemplo, yo lo viví de cerca porque la muchacha que falleció llega a ser un familiar mío, no, en un tercer grado, pero conocía a ambos, los conocía a él, conocía a ella, a su familia. Incluso ella vivía al frente de la casa, era una niña pequeña cuando yo me vine de allá de mi pueblo, sus hermanas eran mis amigas, el hermano mayor, un compañero de colegio. Entonces, aquí dice el feminicidio y las implicaciones que trae. No me he desligado del feminicidio, estoy viendo las implicaciones. Por ejemplo, una de las implicaciones estoy mencionando en ambos casos del desarrollo, que es la orfandad en la que quedan los niños. Por otro lado, el matrimonio queda completamente desvinculado, porque al suceder estos hechos violentos, automáticamente el autor, el agresor, el asesino va a la cárcel, la víctima fallece, los niños quedan en orfandad y son marcados para el resto de su vida, porque muchas veces han tenido que presenciar, en este caso de Jenny, llegando sus hijitos del colegio, la encontraron a ella tendida, toda ensangrentada. No murió ella inmediatamente porque le dio muchos golpes en la cabeza y aún eso no murió con un martillo en la cabeza. La llevaron todavía a Sucre, ella trataron de salvarla, pero no resistió porque había perdido mucha sangre y además tenía algo en el cráneo que ya no se podía hacer nada por salvar su vida, ¿no? Entonces, una de las implicaciones más grandes que trae es la orfandad de los niños, el dolor que se causa a ambas familias, también no solamente a la familia de la víctima, sino también la familia del victimario sufre porque estas agresiones, estos comportamientos que tienen mucho que ver con la psicología de la persona, con esa mentalidad asesina que a veces desde niño se va estando en el interior de la mente de las personas, muchas veces es desconocida por la familia y cuando ya sucede el hecho, cuando explota, sufren ambas familias. Esas son las implicaciones del feminicidio. Vamos a mencionar la última parte es que el párrafo era muy largo y lo hice en dos párrafos, el tercer párrafo del desarrollo. No sé si hay algún voluntario que quiera leer. Yo, listen. Por favor. Esto se puede comprobar en la ausencia parcial o total de las leyes adecuadas que no ofrecen reparaciones proporcionales al daño que han recibido las víctimas. También cabe mencionar los criterios subjetivos con los que son juzgados los criminales. Están comentando, perdón. Ya, ahora sí. Ya, de los criminales, que es una consecuencia de la falta de sensibilidad frente a esta problemática, sino que los mismos gobiernos y sus políticas públicas no plantean soluciones efectivas
para intentar reducir los casos de feminicidio. Es que se Bueno, pusieron a aquí escribir tenemos, todo. Sí. le están comentando, tal vez mal, porque estamos hablando del feminicidio, algunos varones se molestan. Bueno, miren, acá seguimos con la misma idea, entonces aquí seguimos hablando del feminicidio y las implicaciones, pero nada hacemos con mostrar en la tele y todo lo demás. Se deberían tomar políticas desde el gobierno, políticas, no sé, tal vez de prevención de estos tipos de hechos. Se debería buscar soluciones para evitar o reducir, evitar los feminicidios. También hemos tenido un caso en la escuela, no sé si recuerdan ustedes los estudiantes antiguos, la hermana de una de las estudiantes de inicial igual fue asesinada en Cochabamba, lanzada desde el balcón de la casa. Entonces son cosas que uno a veces se enamora de la persona equivocada o a veces no conoce el comportamiento completo, ¿no? Y hay que tratar de reducir, o si ve uno casos de violencia, ve manifestarse esos tipos de violencia, hay que denunciar. Vamos a ir a la conclusión, que es lo último. ¿Algún voluntario, una voluntaria de las que no participaron? Yo, Lisen. Ya, por favor. En conclusión, la violencia, en cualquiera de sus formas, demuestra el retraso cultural de una comunidad o de un país. Esto, a su vez, es una consecuencia de la falta o de la distorsión de los valores morales, tales como la tolerancia y el respeto al prójimo, sobre todo a las mujeres. Cuando se presentan abusos psicológicos o físicos por razones de género, es fundamental que se denuncien ante las autoridades competentes. Las mujeres tenemos que denunciarlos sin temor al rechazo o a la burla de los demás, puesto que esta medida puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Asimismo, deben existir profesionales en el ámbito de la salud que estén capacitados para reconocer los principales indicadores de la violencia, que esté direccionada a los hechos delictivos como el feminicidio. Muy bien, continuamos con la última parte. Finalmente, es imperativo que el gobierno y las instituciones públicas y privadas cumplan con su obligación de buscar alternativas y dar soluciones efectivas para reducir los casos de feminicidio y las implicaciones que estos conllevan, tales como la orfandad y el sufrimiento de las víctimas, como los niños que quedan desprotegidos, y los familiares de las víctimas y del victimario, quienes sufren la pérdida de sus seres queridos y la disolución de su familiar. La disolución, ¿no? Muchas gracias. Aquí mencioné, como ustedes vieron, hemos mencionado alguna, por ejemplo, aquí algo de la violencia en Latinoamérica, también página 7 que mencionábamos en uno de los feminicidios, Correo del Sur, y también algo de la Constitución Política del Estado, donde hay artículos que están, que en la ley están a favor de la mujer, en contra de la violencia contra la mujer. Bueno, esos dos ejemplos los hice así, adornaditos, como dicen, pero tengo otro que quiero mostrarles también. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Después, tenemos unos 4 minutitos más, les voy a mostrar otro ejemplito que es sobre el coronavirus, para lo cual hay que leer bastante debido a que, bueno, en este caso ni siquiera tenemos que leer bastante, porque lo tenemos todos los días, esto lo del coronavirus, creo que despertamos bien la noticia del coronavirus, pero tenemos nosotros que, ¿dónde está? Ensayo del coronavirus. Que ahorita les voy a compartir esto un poquito. Este ensayo está un poquito más amplio. Tiene igual su bibliografía.
Me van a decir si están viendo en la pantalla. Y además de eso les voy a compartir, vamos a compartirles las 4 docentes que estamos haciendo los talleres, les vamos a compartir todo el material para que ustedes, basándose en todo el material, ustedes puedan realizar sus producciones de texto. No sé si me pueden decir qué ven en su pantalla. A ver, Ana, que es la más participadora. Coronavirus, dice. El coronavirus, ¿no? Aquí tenemos la introducción, que es un poco más amplia. A lo largo de nuestra vida se ha venido afrontando situaciones difíciles. Esto tiene, aquí está, le puse desarrollo, como son párrafos amplios, le puse desarrollo y también la conclusión. Ahí que dice, en resumen, la pandemia es una realidad, debemos cuidarnos, cuidar de nuestros seres queridos y de toda la comunidad. Debemos aprender a cambiar. Entonces, este es un ensayo más largo, aquí tiene también sus referencias bibliográficas y está más o menos está en 3 hojas. Es un ensayito más largo que necesita de un poquito más de lectura, de ampliación del tema para poder, por ejemplo, de aquí salió más, aquí hay que poner datos, por ejemplo, buscar de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, podemos ahondar en, por ejemplo, el coronavirus, acá menciono yo, por ejemplo, que el primer caso, como todos sabemos, fue detectado en marzo del año pasado. Se supone que la primera portadora, pero no sabemos porque también han podido haberse la primera que se detectó y que salió a la luz pública fue una señora que venía de Italia, que era de la comunidad de San Carlos, quien, si mal no recuerdo, deambulaba de hospital en hospital y nadie la quería atender. Y al final de todo, ya se recuperó y salió sanita, ¿no? Del hospital. Entonces aquí menciono lo de Bolivia, por ejemplo, aquí saqué esto del periódico, que ella llegó el 29 de febrero, pasó todos los controles del aeropuerto, y el 11 de marzo ya se le presentaron los primeros síntomas. El 12 de marzo ya se decretó, la presidenta en ese entonces, Yanine Áñez, dijo que teníamos que entrar en una cuarentena para evitar los contagios, y sin embargo ya fueron apareciendo otros casos en Oruro y así en todos los departamentos de a poco, aunque se decía que en el Beni no había COVID, pero era donde más había y simplemente no lo daban a conocer, y fue cuando ya empezaron a fallecer que se dio a conocer, ¿no? Entonces voy a respetar la hora de inicio y de cierre, y no sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran hacer. Hay un minutito para sus preguntas. ¿Les quedó claro? ¿Hay algo que no hayan comprendido? Lice, en cuanto a las directrices que se van, mejor dicho, para realizar el ensayo se van a especificar ciertas directrices que debemos seguir, ¿cierto? Sí. O tenemos de todo lo que ya hemos visto, intuir. De todo lo que ya han visto, ya ustedes hacen, no olvidando que el ensayo tiene introducción, desarrollo y conclusión, más la bibliografía, en caso que fuera necesario. Por ejemplo, yo cuando hice el primer ensayo en lo de San Juan, lo que les compartí, no puse bibliografía porque yo no saqué de ningún lado. Eran mis vivencias, era un ensayo personal. En ese caso, por ejemplo, si se sacara las referencias de un video, por decir, ya sea en YouTube, por ahí una temática que nos interese, eso se pone en la referencia. Como referencia http y la página de donde está sacando. Se menciona la página. Ya. Muy bien, buenas noches. Entonces fue un placer, mil disculpas por algunos problemitas de presentación, que a veces con el mismo se presenta, se queda la misma presentación y no pasa a la siguiente. Bueno, les dejo, me paso al otro grupo. Muchas gracias. Yo me voy a salir y que entra la otra docente, ¿ya? Bueno, hasta luego, gracias. Muchas gracias, Liz.
Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Me, me pueden dar la opción de compartir, por favor. Ah, ya, ya. Me van a confirmar. ¿Ustedes la logran ver las diapositivas? ¿O no se ve nada? No se ve, Lice. No, no se ve, Lice. No, Ya. Lice. Voy a hacer de nuevo. O es que tal vez... A ver. ¿Ahora sí? No, Lice. Ay. A ver, voy a ver, me van a esperar un ratito, voy a tratar de cerrar esto. Y nuevamente voy a abrirla. Ahora sí me confirman. Ahora sí se ve, Lice. Ya, muy bien, muchas gracias. Ahora sí. Voy a hacer así como un repasito breve, que esto fue la conclusión prácticamente de lo que habíamos visto, así como un análisis, pero rapidísimo, ¿ya? Entonces, habíamos visto los tipos de textos, ya, las características que presentaban, ya, las características y cuáles serían los modelos de estos tipos de texto y su estructura. Los narrativos habíamos dicho que eran aquellos que simplemente nos iban a narrar, contar qué historia de hechos o eventos que pueden ser reales o ficticios. ¿Sobre quién? Sobre un personaje, ya, sobre un personaje en donde que se va a dar en un determinado momento y en un espacio, ¿ya? ¿Cuál iba a ser la estructura? Presentan una presentación o un inicio, nudo y desenlace. Dentro de esto nosotros teníamos al cuento, la novela, biografía, leyenda, fábulas, anécdotas, mitos, etcétera. Los descriptivos eran aquellos que se dedicaban a ¿qué? A describir a quiénes, a lugares, personas. Puedo describir a mi personaje, podría decir cómo es, ya presentarlo a mi personaje, podría describir el lugar donde vivía, puedo describir diferentes situaciones, ¿ya? Y dentro de estos descriptivos habían que podía hacer la descripción técnica y la descripción literaria, los técnicos que van a aparecer en los textos que son científicos, ¿ya? Va a utilizar otro tipo de lenguaje más técnico, más formal. Y ahora, ¿cuál iba a ser la estructura de estos textos? Fíjense que partía desde la observación. Ya para describir algo yo tengo que observar. Observo, luego hacía mi presentación y mi conclusión, que vendría a ser mi descripción como tal. Luego tenía los expositivos. Estos los expositivos nos iban a exponer, a presentar qué ideas, conceptos de manera general. Los textos expositivos utilizan un lenguaje objetivo, ¿ya? Objetivo. Ahora, ¿por qué? Porque van a tratar de mostrarnos algo. Igual, fíjense que tienen la misma estructura: presentación, desarrollo y conclusión. ¿Dónde los encontramos? Los dispositivos teníamos los divulgativos y los especializados. Los divulgativos son aquellos que todos lo podemos comprender, ya lo podemos utilizar. Por ejemplo, las enciclopedias, ya, son divulgativas. Nosotros de interés general, si queremos averiguar sobre un tema, la enciclopedia puede ser comprendida por todos. Y los especializados que iban a focalizarse exclusivamente para áreas específicas.
Luego teníamos los argumentativos, ya parten, los argumentativos tienen cierto inicio con lo subjetivo. ¿Por qué tienen relación con lo subjetivo? Pasa que el argumentativo va a partir de un interés personal, ¿cierto? Ustedes para escribir su ensayo van a tener un interés personal, algo que les llama la atención, y en base a eso ustedes van a empezar a argumentar. Entonces, ¿qué va a pasar con lo argumentativo? Primero pasa parte de lo subjetivo, de mi interés personal, y luego yo voy a ser objetivo. Ya, no voy a utilizar un lenguaje, subjetivo, voy a utilizar un lenguaje objetivo, directo al punto, pero parte de un interés subjetivo. Ahora, dentro de estos vamos a tener los artículos de opinión, los ensayos, y justamente los ensayos argumentativos, que es lo que ustedes van a hacer. ¿Cómo está estructurado? Fíjense que presenta una introducción, un desarrollo, una conclusión. Ahora, los literarios. Estos textos de acá, los literarios son aquellos que van a tener mucha abundancia de lenguaje bello. En lo literario, ustedes van a proponer su cuento. Ahí va a estar su poema, su poesía, ¿ya? En estos tipos de textos es lo que ustedes van a trabajar el cuento y la poesía. ¿Qué características presenta? Nudo y desenlace. Bien. Ahora sí, esto de acá. Yo sé que ustedes ya vieron la importancia que tienen los signos de puntuación dentro de la escritura como tal, de los documentos escritos que nosotros presentamos, y también los signos de puntuación son importantes cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Cuando vamos a leer algún escrito. Si no tienen ningún signo de puntuación, ¿qué va a pasar? No vamos a comprender el mensaje, ¿ya? Entonces, por eso el uso de los signos de puntuación es sumamente importante. Y fíjense acá este cuento que es bastante particular, pero muy significativo. Dice, se cuenta que un señor que por ignorancia, fíjense, o malicia, dejó al morir el siguiente escrito, pero este escrito no era cualquiera, era falto de todo signo de puntuación. Y fíjense cómo lo escribió. No hay ningún signo. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Ahí no dice para quién y cuál es su deseo. Qué controversia, ¿cierto? Entonces, partiendo de acá, veamos cuán importante es utilizar los signos de puntuación. Los signos también nos van a ayudar a que mi texto tenga coherencia, tenga cohesión. Veamos qué es lo que hacen acá. Alude al sobrino, menciona al hermano, al sastre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas personas? Dice que se dio lectura al documento a las personas aludidas en él, a todos los mencionados, y cada cual se atribuía la preferencia más. A fin de resolver estas dudas, acordaron que cada una de estas personas presentara el escrito con los signos de puntuación cuya falta motivaba la discordia, y en efecto el sobrino Juan lo presentó de esta forma. ¿Alguien quiere leer este segundo escrito? Vania. Dicen, yo lo leo solamente la parte rosada, ¿verdad? Sí, lo rosado. Uy, no hay signos. Ya. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Ya, fíjense que ahí el sobrino Juan tan astutamente dejó entrever que para quién era la herencia. ¿Para quién le queda ahí la herencia? A su sobrino. A Juan. A Juan, fíjense que qué astuto, ¿no?
él cómo lo acomoda con todos los signos, pero vamos a ver qué dicen los otros, porque todo esto se arma toda una controversia. Fíjense que acá no, ¿qué es lo que hace? Aquí ya presenta el hermano Luis. Fíjense cómo lo arma, qué astucia tiene él para hacer de tal forma que diga que la herencia no le queda a Luis. Fíjense, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no, a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿A quién le está quedando la herencia? Al hermano, ¿cierto? Y fíjense cómo van haciendo cada uno de estos personajes. El sastre también presenta su excusa y dice, no, la herencia no es ni para el sobrino Juan, ni para el hermano Luis. Vamos a ver dónde cambia. Dice, se pagará la cuenta al sastre. Fíjense cómo lo acomodó. No es ni para Juan, ni para el hermano, sino que se pagará la cuenta al sastre. ¡Qué astucia! Y fíjense qué es lo que hacen los jesuitas. No es para el sastre. Al final, ¿qué dicen los jesuitas? Para los jesuitas, todo. Y lo dicho es mi deseo. Al final siguen como iniciaron, ¿cierto? Cada uno lo acomodó de acuerdo a su preferencia. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo quedan al final? Los señores encargados del juzgado dicen, no. Acá no es así el testamento. El finado no ha testado y por lo tanto la herencia pertenece a ¿quién? Al Estado, según las leyes en vigor. Así lo prueba esta verdadera interpretación. Y fíjense cómo lo hicieron quedar. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Entonces, fíjense cómo cada quien juega con los signos de puntuación de acuerdo a su conveniencia. ¿Ya? Entonces, ahí vemos cuán importante es utilizar los signos de puntuación, aparte que nos van a ayudar, ¿no? Al momento de leer. Bien. Ahora sí vamos, ¿no? A la estructura del texto. ¿Cómo está estructurado el texto? ¿Ya? Un texto, nosotros habíamos dicho que era un conjunto de enunciado, ¿ya? Que tiene un mensaje completo. Ahora, esos enunciados van a estar formados, ¿por qué? Por palabras. Las palabras, todas las palabras se van a agrupar y van a formar enunciados. Esos enunciados van a formar párrafos y finalmente el conjunto de párrafos va a ser mi texto. Ahora, ¿cómo va a estar estructurado mi texto? Voy a estar por un lado en el plano interno y por otro lado en el plano externo. Cuando yo hablo de lo interno del texto, me voy a referir al contenido que tiene ese texto. Si yo estoy hablando de la herencia, tengo que continuar hablando de la herencia hasta el final. ¿Ya? Ahora, entonces va a hablar del contenido, va a hablar de esa relación que va a tener mi inicio, mi desarrollo y mi conclusión. Ahora, en el plano externo, ¿qué es lo que se va a fijar en el plano externo? ¿Ya? Según el tipo de texto, ¿qué tipo de lenguaje? ¿Cómo va a estar estructurado mi texto? Si es descriptivo, si es argumentativo. A eso se refiere en el plano externo. Lo interno es dentro, lo externo a la forma. El párrafo. ¿Qué es el párrafo? ¿Ya? El párrafo, lo vamos a ver acá, la noción del párrafo dice como microtexto. Cuando yo hablo de microtexto me refiero a un texto más pequeñito. Entonces el párrafo va a ser como un textito, chiquitito. ¿Ya? Entonces fíjense ahí el concepto, dice conjunto de oraciones y cláusulas. Cuando yo digo cláusulas me refiero a oraciones pero que van pegadas a otra oración principal.
¿ya? Estas cláusulas no aparecen solas, son las famosas oraciones subordinadas. Pero estas oraciones tienen que estar de manera coherente, articuladas en función a un objeto o tema, ¿ya? No puede, es como yo les decía, si yo comienzo hablando del gato, había un gato feliz que iba caminando por el bosque, etcétera, etcétera, y al final termino hablando del ratón, por ejemplo, y apareció el ratón, pero si yo no he dicho nada qué pasó con mi gato, anteriormente por ahí algún auto lo atropelló al pobre gato y apareció el ratón, entonces no tendría coherencia. Ya tengo que mencionar, si lo voy a hacer que mi personaje principal muera, entonces voy a decir murió, fue atropellado, fue asesinado, etcétera, si yo lo quiero hacer, hacer un final triste. Eso depende mucho ya de la intención comunicativa que yo tenga, ¿no? Pero no puedo salirme del tema central. Ahora, como microtexto expresa el desarrollo de una idea central, ¿ya? El párrafo siempre va a tener una idea central y a partir de esa idea central van a venir otras ideas secundarias. Constructo progresivo y lógico de enunciados o oraciones. Enunciados habíamos dicho que eran directamente las frases, ¿ya? Y las oraciones son aquellas que tienen, van incluidas como el verbo. Algunos autores mencionan enunciados y frases como si fueran lo mismo, que está compuesto por la unidad, coherencia, tiene que tener unidad, tiene que tener coherencia y tiene que tener cohesión. Características del párrafo. ¿Qué características va a presentar? Un párrafo va a iniciar con la letra mayúscula, ¿cierto? Porque ese es mi inicio. Cuando iniciamos a escribir algo, iniciamos con mayúscula. Y va a concluir con un punto y aparte. Ya, sí o sí, concluyo mi párrafo, punto y aparte, para iniciar mi siguiente párrafo. Consta de una o más oraciones que desarrollan un solo punto. Ya, varias oraciones, pero siempre enfocándose al mismo punto. Comprende una idea general central a través de varias oraciones. Posee unidad y tiene coherencia. La estructura. ¿Cómo va a estar estructurado un párrafo? En cuanto a la semántica, en cuanto al significado, posee una idea central y otras secundarias. Como microtexto tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Así el párrafo chiquitito tiene esas estructuras. Ahora, en lo formal, en la forma, va a iniciar con sangría y finaliza con el punto y aparte. Cuando yo hablo con sangría es el espacio que nosotros le damos, ¿cierto? ¿Saben lo que es la sangría? El espacio que le doy yo al iniciar. Veamos acá algunos ejemplos de estos párrafos. ¿Alguien quiere leer el primer recuadro? Yo, Lice, buenas noches. Buenas noches. Ya. No. Comienza a leer. Yo. Ya, está bien. Ya. Las TICs influyen negativamente en el efectivo desarrollo de las competencias de lectoescritura y el estudiante actual. Si bien estas herramientas facilitan el acceso a la información, por otro lado, se ha demostrado que inhiben el proceso de capacidad creativa en la comprensión y producción de textos. El hábito copia y pegue ha generado un estado de amodorramiento intelectual en los educandos. Ya, muy bien. Fíjense que este párrafo como tal tiene una idea principal. Ya todas esas las TIC influyen negativamente en el desarrollo de las competencias. ¿De qué competencias? Lectoescritura en él o la estudiante actual. En estas competencias tienen un efecto, ¿ya? Un efecto negativo. Ahora, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál es la palabra central ahí? Es las TICs. Fíjense que en el siguiente punto, si bien estas herramientas, ¿cuáles serían? Estas herramientas son las TICs. Ya, entonces,
Fíjense que tiene relación todo lo que dice y lo que va sustentando, cómo lo va sustentando. El siguiente párrafo, por favor. La otra persona que dijo, yo. Buenas noches, dicen yo. Buenas noches. Ya. A lo largo de la historia, el ideal democrático de la sociedad se sustenta en principios y valores que hacen de los procesos históricos luchas por el reconocimiento de identidades y derechos. La democratización de la sociedad es un proceso continuo y plural de construcción de identidad colectiva, pues es resultado de la inadecuación e indeterminación entre la realidad y deseo, entre ser y debe ser, entre particularidad y universalidad. La democratización de la sociedad es un entremedio, nunca sujeta o finalmente lograda o cerrada. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Fíjense que acá esta idea, aquí ya la idea central se presenta al final del párrafo. ¿Ya? La idea principal no simplemente va a aparecer como en el primer caso al inicio. La idea central puede estar al medio o puede estar al final. Ahora, ¿de qué estoy hablando yo ahí? ¿Cuál es mi palabra clave? La democratización. Esa es mi palabra. Y quizás todo mi texto, lo demás, voy a seguir hablando de qué, de la democratización. Y voy a sustentar todo en base a eso. Ahora, veamos acá como microtexto. Fíjense que le decía yo que el párrafo también va a tener como cierta introducción, un desarrollo y una conclusión. No sé si alguien puede leer. ¿No hay voluntarios? Yo le hice Ya, muy bien. un buen mensaje. ¿Hay que leer, Lice? Sí, ya está leyendo así su compañera. Un buen mensaje en la comunicación es el que consigue el propósito de su autor. La primera tarea en una composición escrita no consiste en ponerse a escribir, sino en pensar en el propósito de la comunicación y en el mensaje que transmite. Para comunicar bien es preciso pensar. Ya. Y fíjense ahí, inicia hablando el mensaje y luego va dando su sustento y finalmente concluye. Para comunicar bien es preciso pensar. Entonces va estructurado como igual como si fuera un texto, pero más pequeñito. Tiene su inicio, tiene su desarrollo y va a tener su conclusión. Niveles de la estructura. Esto lo vamos a ver así rapidísimo. Existen 3 niveles en la estructura. Cuando nosotros hacemos el análisis van a existir 3 niveles en la estructura de cómo va conformado el texto. Ya la superestructura se refiere a lo global, al armazón, cómo está estructurado. Tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene una conclusión, al armazón o al esqueleto. Esto va a depender mucho de la superestructura de acuerdo al tipo de texto. ¿Ya? La macroestructura ya se refiere ya a lo que va dentro del contenido, ya, pero como de manera global, es decir, analizo desde mi introducción, mi desarrollo, mi conclusión, es decir, que tiene que tener coherencia. Ahí tendría que fijarme yo, ya, en la macroestructura que tenga coherencia, ya, que si yo estoy hablando de un tema de la violencia, de la injusticia, voy a continuar hablando también en mi desarrollo y finalmente en mi conclusión. Y la microestructura, ¿ya? La microestructura es el análisis ya más minucioso dentro, es el uso adecuado de las personas gramaticales, es el análisis que se le hace al texto ya de manera interna, ¿ya? Que una oración que he escrito tenga relación con la siguiente, que mi tiempos gramaticales, que si estoy hablando, focalizándome, contando una historia, mi verbo tendrá que estar en pasado, porque lo estoy narrando,
¿ya? Entonces, a eso se va a ir la microestructura. También la microestructura va a estar muy relacionada con la cohesión, es decir, que tenga relación mi uso de mis conectores, mi uso de mis signos de puntuación. Ahí ese análisis más pequeñito lo va a hacer la microestructura. Las propiedades del texto. Es importante cuando nosotros vamos a escribir un texto, ¿ya?, que tomemos en cuenta estas tres propiedades que tiene que tener. Tiene que tener coherencia, tiene que tener cohesión y va a tener una adecuación, ¿ya? ¿Qué es la coherencia? ¿A qué se va a referir la coherencia? Fíjense, dice, se refiere a la unidad de sentido y significado global que cada texto representa, relación adecuada entre el tema o la idea principal y tema secundario. La coherencia va a tener esa lógica que tiene que tener mi texto, ¿ya? La coherencia va con la macroestructura que yo les mencionaba hace un instante, ¿ya?, que tiene que tener relación de manera global, desde mi título, desde el momento que yo comienzo a escribir, coloco, voy a pensar en un texto narrativo, por ejemplo, a ver, puedo hablar sobre no sé, el árbol feliz, qué sé yo, puedo hablar sobre algún tema, un cuento, elaborar un cuento sobre algún personaje específico, ¿ya? Pero ese mi personaje que yo lo voy a presentar en mi inicio, tiene que también aparecer, ¿no?, en mi desarrollo y finalmente en mi conclusión, que yo les decía hace un instante, ¿ya? No puedo desaparecer y agarrar y de la noche a la mañana finalizar con otro personaje. Ahí no tendría coherencia. Ya, entonces, en alguna parte del texto yo tendré que haber presentado a un nuevo personaje que va a apoyar ¿a quién? A mi personaje principal. ¿Ya? Ahora, en el caso de los textos argumentativos, tiene que tener, por ejemplo, si ustedes van a hablar, a ver, un tema específico, si van a hablar sobre violencia, si van a hablar sobre violencia de manera general, o se van a direccionar a hablar sobre un tipo de violencia, o quizás van a mencionar la violencia, el incremento de violencia, o la falta de valores en la sociedad ha logrado que incremente la violencia. Entonces, ¿cómo ustedes van a direccionar? Y dentro de cada uno de sus párrafos que vayan a sustentar, tendrían que hablar, quizás al inicio ustedes van a desglosar y van a hacer una pequeña introducción. Si van a hablar de violencia, por decir, podrían hablar de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Entonces, ¿qué tipo de violencia van a hablar en cada párrafo? A eso se refiere la coherencia, pero sin salirse del tema central que sería la violencia, ¿cierto? La cohesión. ¿Qué dice en el concepto de la cohesión? Dice, consiste en la dependencia gramatical, ¿ya?, entre las diferentes unidades que componen un texto. Se emplean los conectores y sustitutos que dan sentido al texto. La cohesión es lo interno, ¿ya? Es ese análisis que tiene que tener de oración a oración. El uso de los conectores, el uso de los puntos, de los signos de puntuación, todo eso va relacionado con la cohesión. ¿Ya? Todo eso va a ayudar a que mi texto tenga sentido. ¿Qué pasa si no tiene signos de puntuación? Lo hemos visto en el ejemplo. Va a ser un escrito confuso. ¿Ya? Entonces, yo necesito utilizar mis signos de puntuación, necesito utilizar conectores. Los conectores son palabras de enlace, esas palabras que me van a unir mi oración principal con mi oración secundaria. Entonces, esa es la cohesión, la interrelación interna ya que va a tener el texto.
Y la adecuación, dice, se entiende al cumplimiento de las normas relacionadas con el receptor. Acá juega la adecuación. Yo tengo que fijarme para mí qué tipo de receptor yo voy a tener, para qué tipo de audiencia voy a preparar yo mi escrito. ¿Será que está adecuado? ¿El contenido que yo voy a presentar está adecuado para mi audiencia? ¿Qué pasa si yo me voy a presentar con niños? ¿Será que puedo hacer un cuento que vaya a hablar sobre relaciones sexuales o otros temas que no sean acorde a los niños? Que vaya a tocar temas científicos. ¿Le va a interesar a los niños? Que vaya a presentar algún tema que no está adecuado para ese tipo de audiencia. Entonces, yo tengo que también tomar en cuenta mi adecuación. ¿Será que esto que estoy escribiendo yo está adecuado a mi receptor? Entonces, todos estos 3 aspectos forman parte al momento de hacer un texto. Tengo que tomar en cuenta yo estos 3 aspectos, ¿ya? Estas propiedades. ¿Está claro hasta ahí? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, voy a continuar. No se me vayan a dormirse. Ahora veamos en ejemplo, ¿ya? En ejemplo, fíjense, en el primer ejemplo dice, el hombre ha creado diversos sistemas de comunicación. Los elefantes tienen colmillos. Ambas oraciones, el hombre ha creado diversos sistemas de comunicación, tiene cohesión de manera interna. El hombre es un sustantivo singular y acá mi verbo ha creado está en singular, tercera persona, sistemas diversos, ¿qué sistemas? Plural, adjetivo, acá mi sustantivo, entonces fíjense que tiene cohesión, pero no tiene coherencia. Por eso dice, carece de coherencia. ¿Por qué no tiene coherencia? Porque en principio estoy hablando del hombre y luego estoy hablando de los elefantes. Al final no me he decidido de qué voy a hablar. Si voy a hablar del hombre o voy a hablar de los elefantes. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la coherencia, que tenga sentido, que tenga unidad. En el siguiente ejemplo, fíjense, he leído ese cómic, pero su autor me gusta mucho. Sigo hablando del cómic, ¿ya? El autor, ¿de quién estoy hablando? Del cómic. Tiene coherencia, pero no tiene cohesión. Tiene coherencia, ¿por qué? Porque continúo hablando del mismo tema. Sigo hablando del cómic. No me he salido de mi idea central, pero no tiene cohesión. ¿Por qué? Porque esa conjunción ahí, pero no va. Ese pero me da a entender que yo tendría que hacer una oración negativa. Ya fíjense, he leído ese cómic, pero su autor me gusta mucho. Si dijera, pero su autor no me gusta mucho, ahí ya tuviera cohesión. Afirma, pero utiliza un conector que me va a dar a entender una oración negativa. Entonces, ahí no tiene cohesión. A eso se refiere la cohesión. Al uso de conectores adecuados. He leído ese cómic porque su autor me gusta mucho. Ahí ya sí tiene cohesión. Fíjense que el pero ha cambiado por la palabra porque y ahí ya tiene cohesión, tiene sentido. Y la última, fíjense, el último ejemplo, no estás conectado a internet, se ha ido la luz. Si nosotros analizamos, así no tendría coherencia. ¿Ya? Pero en la comunicación, en ese momento, si nosotros encontramos
hablando o chateando dos personas, va a tener significado, es decir, va a estar adecuada a ese contexto, ¿ya? Pero no tendría coherencia, pero sí está adecuada. Ahora, estos tipos de adecuaciones se pueden dar en el texto, por ejemplo, en el texto narrativo. ¿Qué pasa si yo puedo hacer en mi texto narrativo, puedo incluir yo textos dialogados, que es como el que estamos viendo acá? No estás conectado a internet, se ha ido la luz, ¿ya? Entonces yo puedo utilizar textos dialogados en mi narración, puedo hacer que mi personaje principal o secundario se encuentre con alguien más y tenga una conversación. Entonces va a estar adecuado según mi texto. Veamos acá. Acá van a participar, alguien que quiera participar, dice, trata de mejorar la cohesión de este breve texto. Fíjense que acá no tiene nada de coherente. Veamos por qué cosas cambiarían. Alguien que quiera participar. Fíjense que hay palabras que están repetidas, entonces, ¿cómo la cambiarían ustedes? ¿Cómo lo acomodarían este texto que no tiene cohesión? Dicen, ¿puedo participar? Claro, claro. ¿Lo leo o cómo más o menos lo podría? Léalo y usted va cambiando donde considere que tiene que cambiar. Ah, ya. El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Me comentaron que habían comprado una moto. Que habían comprado una moto con un dinero que habían ganado en verano. Habían estado trabajando para ganar dinero. No sé, ya se me ha confundido. Pero más o menos eso, hay mucha redundancia en las palabras. Sí. Y se repite mucho, ¿no? Y es en vano porque ya lo está mencionando y lo vuelve a mencionar otra vez. Ya, fíjense que ahí su compañera lo quitó directamente amigo, pero ahí le pondría entonces una coma directamente. Me comentaron que había, o le puedo poner ellos también. Podría cambiar los amigos por ellos, por el pronombre. ¿Ya? Habían, y ahí fíjense que otra vez moto vuelve a repetir. Entonces, suele suceder, a veces inconscientemente nosotros no nos damos cuenta y cuando escribimos solemos repetir, se van a fijar ustedes, a veces suele suceder cuando uno está escribiendo, escribe y después vuelve a leer y se da cuenta de que, encontró errores. Va a cambiar, voy a cambiar. Ya, entonces, Dicen, también nos pasa a veces con las is, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Al hablar y al escribir. Entonces, todas estas situaciones, ustedes al momento de escribir van a tomarse la molestia. En el colegio usualmente se ve esto, y a veces el problema lo arrastramos hasta instancias ya como ahora, que ya están formándose de manera profesional. Entonces, todas esas situaciones vamos a tratar de corregir. No hay necesidad de volver a repetir. Ya el sustantivo están repitiendo demasiado acá, los mismos sustantivos. Si ya lo mencioné, puedo yo reemplazar ese sustantivo quizás por un pronombre relativo, quizás le puedo poner un conector de manera directa. Entonces, cuando ustedes escribo yo mi primera vez, ¿cierto? Escribo mi primer escrito. Luego le doy una leída y luego voy a tener mi reescritura.
En el otro grupo había un estudiante que me decía, pero a veces suele cambiar, va a cambiar, es verdad, pero es necesario que yo lea lo que estoy haciendo en mi primer escrito, porque voy a encontrar, tengo que ser bien crítico. Yo escribo mi primera vez, pero también tengo que leer de manera crítica. A veces hasta 3 veces uno tiene que volver a escribir algo, porque uno lee y dice, ah, esta idea no va, esta puede ser, esto sí, ya. Veamos este otro ejemplo. Fíjense acá, aquí ya, esto es para buscar que tenga coherencia. Nos enseñó algunas de sus canciones y otras de sus cantantes favoritos, se parecían mucho en el estilo, en las palabras, pero cada una nos dejaba entrar en él. Y ahí